Entonces yo quiero primero comenzar con una ilustración. ¿Alguna vez te has preguntado, alguna vez te has puesto a pensar, de esas que luego nos dan, ¿no? Que nos volvemos bien filosóficos, ¿no? Y hasta pensamos en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería el mundo si no existieran leyes, normas o limitaciones? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería el mundo? Tan solo te voy a dar un ejemplo bien claro. ¿Te imaginas cómo sería la López Portillo si no hubiera semáforos? ¿Te imaginas eso? ¿Sabes cómo sería el mundo si no existieran leyes, normas o limitaciones? ¿Te imaginas un mundo en donde todas las personas pudieran hacer lo que quisieran? Comer lo que quisieran, vestir lo que quisieran, ir a donde quisieran, sin ninguna limitación ni ninguna restricción. O sea, que si hoy quieres comer carnitas, pues vas y comes carnitas sin pagarlo, ¿no? Y si mañana quieres barbacoa, mañana vas por barbacoa y etcétera. O sea, haces lo que quieres, vistes lo que quieres, puedes ir a Liverpool y tomar lo que quieras sin la necesidad de pagarlo, porque no hay leyes, simplemente vas, agarras y te sales. ¿Te imaginas esto? El ir a comer al restaurante que quieras y nomás llegas y digas, ven a comer, y te sientas a comer y comes. Cuando es restaurante comes como pelón de hospicio, ¿no? Porque no siempre se da. Y entonces comes lo que quieras y te sales y no pagas. ¿Por qué? Porque no hay normas, no hay leyes y no hay limitaciones. Sería padre esto, ¿verdad? Pero imagínate el lado opuesto. También en casos más extremos, las personas mataran cuando quisieran, robaran cuando quisieran, despojaran cuando quisieran y violentaran a quien quisieran. ¿Por qué? Porque no hay leyes. Y al no haber leyes, todas las personas quedan libres de culpa o de condena, porque no hay leyes. ¿Te imaginas vivir en un mundo así? ¿Cómo te imaginas que sería el mundo? Que tú llegaras a tu trabajo y tú determinaras el salario que quieres ganar, las horas que quieres trabajar y el trabajo que quieres hacer. ¿Te imaginas un mundo así? Por una parte, a lo mejor sería un mundo agradable, sería un mundo conveniente, pero por otra parte también sería un mundo en el cual imperarían muchas cosas, en la cual existirían muchas cosas. ¿Sabes? El mundo en el cual nosotros vivimos, el mundo en el cual nosotros existimos y coexistimos, es un mundo en el cual muchos de nosotros soñamos con vivir en un mundo así. Un mundo en donde no haya normas, en donde no haya reglas, en donde podamos hacer lo que queramos, cuando queramos y como queramos, porque esto tiene que ver con la voluntad del hombre. La voluntad del hombre siempre va a buscar hacer lo que él quiere y no hacer lo que Dios desea. Nosotros como seres humanos soñamos con un mundo así. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? ¿Te acuerdas cómo dice la Escritura en Génesis capítulo número 6? Que el hombre intentó edificar una torre y dijo, por si somos esparcidos, para que nosotros sepamos todas las cosas. Ellos querían salir del orden establecido, por eso ellos decían, vamos a hacer esa torre y ya no vamos a tener que sujetarnos a Dios, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pero el orden de Dios nunca se rompe, el orden de Dios siempre va a prevalecer. ¿Y qué es lo que Dios hace? Desciende, dice la Escritura, dice, descendamos ahora y confundamos a los hombres. Y viene el momento en que el Señor esparce todas las lenguas que hoy tú y yo conocemos y las que no conocemos, y entonces el hombre ya no pudo vivir fuera del orden o alcanzar el mundo ideal que él quería para sí mismo. Y déjame decirte que esta es una realidad. Muchos de nosotros tenemos una concepción muy personal del mundo ideal para nosotros. Yo no sé cuál sea tu mundo ideal, pero para mucha gente el mundo ideal es un mundo donde no existen normas, en donde no existen limitaciones. Para muchos ese es el mundo ideal. Y más, y no es porque a veces decimos es que le queremos tirar mucho a los jóvenes, pero principalmente los jóvenes sueñan con este mundo, un mundo que no existe. Un mundo en donde no tengan que seguir órdenes, no tengan que seguir instrucciones, no tengan que obedecer a nadie. Ese es el mundo ideal para muchas personas. Y como adultos y como hijos de Dios, muchos de nosotros soñamos con un mundo así. Un mundo donde ya no tengamos que rendirle cuentas a Dios, donde ya no tengamos que dar para el reino de Dios, donde ya no tengamos que venir a la iglesia. Ese sería un mundo ideal para muchos de nosotros. ¿Te imaginas si algún día alguien, y déjame decirte que mucha gente por desconocimiento de la palabra consume todo lo que le ofrecen? Decía un pastor, ¿no? Consumen piedras cuando se las pintan de manzanas, ¿no? ¿Y sabes qué pasaría si uno de esos grandes pastores reconocidos, ¿no? Que tienen mucha influencia en el mundo cristiano, dijera, ¿sabes qué? Recibí una revelación de parte de Dios y el Señor me dijo que los cristianos ya no necesitan congregarse,
Basta con que estén en sus casas, basta con que oren en sus casas y lean la palabra de Dios, aunque ni entiendan lo que leen, pero que la lean. Y esa es una nueva revelación de parte de Dios. ¿Cuántos cristianos abrazarían esta nueva visión? ¡Qué padre! Ya no tengo que despertarme temprano los domingos, ya no tengo que ir a ofrendar, a diezmar, ya no tengo que estar yendo los martes, ya no tengo que despertar y hacer tantas cosas. Sería el mundo ideal para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo ideal tiene que ver con no cumplir con normas o no seguir lineamientos establecidos con un propósito. Si el mundo existiera de esta manera, ¿cómo sería el mundo? Un mundo sin leyes, sin normas, sin mandamientos. Si de por sí el mundo está como está, imagínate cómo sería el mundo si no existiera esto. Estamos seguros que el mundo sería un mundo arcaico, en donde prevalecería la anarquía, prevalecería la ilegalidad y la ingobernabilidad. Por eso yo hablaba, ¿te imaginas la López Portillo sin semáforos? ¿Cómo sería eso? Si en calles tan pequeñas, ¿no? Como los circuitos de CTM, luego se pegan, luego se avientan el coche y de repente uno se mete y el otro ya le recordó el 10 de mayo que está cerca. Ahora imagínate una López Portillo sin semáforos. ¿Te imaginas avenidas en donde no estuvieran estipulados los sentidos de las calles? O sea, que cada quien la agarrara como quisiera. ¿Te imaginas vivir en un mundo así? ¿Te imaginas que cualquiera pudiera entrar en tu casa cuando quisiera porque no hay leyes? ¿No hay normas? Que cualquiera de repente pudiera llegar y quitarte lo que es tuyo y sin culpa y sin nada, porque no hay culpabilidad, no hay castigo. ¿Te imaginas un mundo así? Sería un mundo totalmente arcaico. ¿Te imaginas las escuelas sin maestros? Híjole, los niños ya estarían gritando amén, ¿verdad? ¿Te imaginas escuelas sin maestros? Donde maestros te dijeran, siéntate, pon atención, escribe, anota. ¿Te imaginas una escuela así? ¿Cómo sería una escuela sin maestros? ¿Cómo sería un trabajo sin jefes? Amén, ¿no? Muchos diríamos amén. Un trabajo donde tú llegaras, hicieras lo que quisieras, no le tuvieras que rendir cuentas a nadie, no estuviera el jefe detrás de ti. ¿Ya hiciste esto? A ver, muéstrame la producción. A ver, muéstrame qué estás haciendo. ¿Te imaginas un trabajo así? Que llegaras a las 10 de la mañana y a las 11 dijeras, ya me voy. Un trabajo ideal, ¿sí o no? ¿No? Sería el trabajo perfecto para muchos de nosotros. ¿Sabes? El mundo así, un trabajo así, una escuela así, un matrimonio así, una familia así, sencillamente estaría condenada a una cosa. ¿Y qué estaría condenada? A un caos total. Porque donde no hay orden, prevalece el caos. A donde no hay leyes, a donde no hay limitaciones, a donde no hay normativas, impera el caos. Nosotros estudiábamos la semana pasada la condición del mundo antes de que Dios interviniera para empezar a crear vida. Y nosotros nos damos cuenta que esta era la condición del mundo. ¿Sabes que el mundo antes de que Dios empezara a obrar en él no había leyes, no había normatividad, no había nada? Por eso dice la Biblia que el mundo se encontraba bajo 3 características. 1, estaba vacía la tierra. 2, estaba desordenada. Y 3, estaba en tinieblas. Esta era la condición de la tierra antes de que Dios interviniera para hacer algo. ¿Y por qué la tierra estaba así? Porque no había leyes, no había normativas, no había un orden establecido. Repite conmigo, orden establecido. Tiene que haber un orden establecido. En donde no hay orden, no puede haber bendición, y lo hemos hablado. Donde no hay orden, no puede estar establecido el reino de los cielos. Y vamos a seguir leyendo acerca de esto. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo del número 5. Hoy vamos a leer varios versículos porque vamos a empezar a profundizar, verdaderamente a profundizar en lo que la Biblia habla acerca del orden. Y te vas a dar cuenta que el orden, a lo mejor por algún tiempo lo podemos quebrantar, por algún tiempo podemos pasar por encima de él, pero finalmente el orden termina acomodando todas las cosas en su debido lugar. Por eso la misma Biblia dice, ¿no? Hay un versículo en la primera carta del apóstol Juan, no es cierto, en la primera carta del apóstol Pedro, en donde dice que hay hombres a los cuales sus pecados no les son revelados inmediatamente, pero en un futuro lejano se les termina revelando sus pecados, en donde no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque finalmente donde hay orden, hay justicia, y la justicia siempre termina prevaleciendo. Nadie puede toda su vida vivir en injusticia. Tarde que temprano la justicia empieza a cobrar, ¿no? Es como si tú y yo no pagamos la luz en 3 años, tarde que temprano nos la van a venir a cortar, y no lo puedes evitar. Y aunque pelees con los de CFE, y aunque los insultes, y aunque le digas, es que soy hijo de Dios, ¿por qué me cortas la luz? Pues págala, y así no te la corta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no
nosotros por algún tiempo, como hablé, podemos vivir fuera de orden, pero el orden siempre va a terminar colocando todas las cosas en su lugar, siempre. Hay padres, lo hemos hablado, que son extremadamente consentidores con sus hijos. Les dan lo que quieren, cuando quieren, y hacen lo que se les da su regalada gana. Finalmente el orden los va a terminar a llevarse a darse cuenta de una consecuencia. Cuando sus hijos estén en problemas que ya nadie los puede resolver, ahí es entonces en donde van a entender por qué existe un orden. Porque el orden evita que nuestros hijos pasen por cosas innecesarias. El desorden va a hacer que ellos pasen por tantas cosas que como padres muchas veces tú y yo decimos, es que yo no quiero que mis hijos pasen por eso, pero al no poner orden van a tener que pasar por eso y después nos vamos a lamentar. Yo he tenido el caso, ¿no? Y he visto casos de padres que van a visitar a sus hijos en la cárcel y dicen, es que jamás pensé que mi hijo fuera a hacer esto. Nunca les pusieron orden, terminó en la cárcel, ahí terminó. Y entonces buscan a Dios, buscan los mejores abogados, la consecuencia ya está. ¿Y cuál es la consecuencia? No solamente es que la persona pise la cárcel, sino que hay un librito que es el registro, en donde una persona que es procesada por cualquier delito ya queda registrada, y a donde quiera que vaya y le pidan sus antecedentes penales, ahí va a aparecer esa notita que dice, este o esa ya estuvo en la cárcel. Y ahí están las consecuencias. Y sabes, hay personas que lamentablemente han pisado la cárcel y aunque hoy son personas íntegras, hoy caminan en la verdad y hoy son personas responsables, esto les dificulta de muchas maneras su crecimiento. ¿Por qué? Por no caminar en un orden. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no se puede vivir siempre fuera de orden. El orden tarde que temprano nos va a llevar a la posición en la que tenemos que estar. Y si estamos caminando en orden, entonces va a traer bendición. Pero si estamos caminando en desorden, entonces va a traer desgracia. Porque nos vamos a enfrentar a la justicia. Y existe la justicia humana y también existe la justicia divina. Y Dios también obra a través de la justicia humana. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice la Escritura, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amados, en este versículo nosotros encontramos un principio de identidad y un principio de posicionamiento. ¿Cuál es el principio de identidad? Somos hijos de luz, somos hijos de luz y tenemos que entender esto. Nosotros ya no somos hijos de las tinieblas. Antes de llegar a Cristo, antes de conocer la palabra de Dios, tú y yo éramos hijos de las tinieblas y servíamos al diablo. Aunque a lo mejor algunos de nosotros nunca practicamos de forma directa ciertas prácticas ocultistas, pero servíamos al diablo. Lo servíamos cuando fornicábamos, cuando adulterábamos, cuando consumíamos pornografía, cuando nos embriagábamos, cuando mentíamos, cuando nos robábamos. Esa era la forma en que nosotros servíamos al enemigo de nuestras almas. Estábamos bajo su yugo, estábamos bajo su esclavitud. Hoy tú y yo estamos en Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos están en Cristo Jesús en esta mañana? Amén. Ya estamos en Cristo. Entonces viene un principio de identidad. Tú y yo ya dejamos de ser hijos de las tinieblas para convertirnos en hijos de luz. ¿Qué significa? Salimos de una vida de desorden para empezar a caminar una vida en orden. ¿Sabes qué significa ser hijo de luz? Significa ser una persona ordenada bajo los principios celestiales. Eso significa ser hijos de luz. Y viene un principio de establecimiento, dice la palabra, nosotros somos hijos de luz e hijos del día. ¿Por qué dice la Biblia que somos hijos del día? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que la hora en que más se practica el pecado es en la noche? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Sabes por qué? Porque el pecado es algo que se hace en oculto, es algo que se hace a escondidas, a donde no sea tan visible, a donde no todos se puedan dar cuenta de ello. Eso es lo que tiene que ver con ser hijos de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros nos íbamos de fiesta? ¿Nos íbamos de fiesta a mediodía, a la 1 de la tarde? No, las discotecas, los antros, los bares, eso era en la noche, ¿sí o no? Eso era lo bueno, las parrandas. Cuando muchas veces los jóvenes iban de fiesta, todo eso era en la noche. Era en la noche, ¿por qué? Porque la noche habla de oscuridad y la oscuridad tiene que ver con el contexto del diablo. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces es importante entender esto porque tú y yo hoy, dice la Escritura, que somos hijos del día. ¿Dónde estamos posicionados? Estamos posicionados en la verdad y tenemos que aprender a caminar en esa verdad. El caminar en orden tiene que ver con la verdad de Dios y no tiene que ver, como hablamos, con nuestros idealismos. Para mí el mundo ideal a lo mejor sería un mundo sin normas, pero según Dios el mundo ideal es un mundo que fue creado
bajo principios, bajo normatividades y bajo mandamientos. ¿Por qué? Porque esto procura un orden. Nosotros no podemos seguir siendo hijos de las tinieblas cuando la Escritura misma declara que el Señor nos ha sacado de la oscuridad para transportarnos a su reino de luz. Porque muchas veces nosotros no podemos avanzar en nuestra vida matrimonial, económica, familiar, espiritual, ministerial, y vivimos las mismas cosas, los mismos problemas, las mismas situaciones. Por ratitos sentimos que estamos llegando al cielo, de repente caímos en picada y así estamos en una inestabilidad constante. Sencillo, porque no vivimos en orden. No vivimos bajo los principios celestiales. Aquí te estoy dando un principio, como hablamos de identidad, somos hijos de luz, y un principio de posición, somos hijos del día. Para nosotros el desorden ya tendría que ser algo aborrecible. Así como aborrecemos el pecado, el desorden tendría que ser algo aborrecible para nosotros. Tendría que ser algo que ya no soportaría yo vivir de esa manera. Vivir una vida desordenada tendría que ser algo abominable para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ya lo estudiamos, dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser hijos ordenados. De la misma manera, en este principio de identidad, ¿por qué tenemos que ser hijos de luz? Porque nuestro Padre eterno es luz. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos saben que Dios es luz? Si tú sabes que Dios es luz, tú también tienes que ser luz. Y eso tiene que ver con orden. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, la Escritura lo dice: Dios es luz. Ahí está escrito en la palabra. Tú lo puedes leer, Primera de Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, dice la palabra. No hay tinieblas. Entonces, ¿por qué tenemos que ser hijos de luz? Porque nuestro Padre es luz. ¿Por qué tenemos que vivir en orden? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Esta misma revelación Jesús la trajo cuando vino al mundo. Juan capítulo 8, versículo del número 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí permanece no andará en tinieblas. Jesús lo dijo. No lo dijo el pastor Rogelio, Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que va en pos de mí, el que permanece en mí, no andará en tinieblas. Ahí está el principio de posicionamiento. Jesús es el que nos entregó una posición en el cielo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Efesios dice esto, que hemos sido muertos juntamente con Cristo y resucitamos con Jesús y hemos sido sentados a la diestra de Cristo en los lugares celestiales. Pero para poder vivir esta realidad, amados, tenemos que aprender a ser luz. Y la luz tiene que ver con el orden. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, no los voy a leer por cuestión de tiempo, anótalos, o si quieres búscalos y léelos para que te des cuenta que lo que estoy hablando es verdad. Mateo 5, versículos 14 y 16, Jesús mismo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, se pone encima de ellas para que alumbre a todos los que estén en casa y a todos los que estén en ese lugar, parafraseando lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Y termina el versículo 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos ser luz si no vivimos en orden. ¿Sabes? Déjame decirte más. No podríamos existir si no existiera la luz. ¿Sabías esto? No podríamos existir. Todo lo que conocemos como creación, incluida la humanidad, no podría subsistir si no existiera la luz. La luz es fundamental para todo lo que Dios creó. Por eso es que el orden tiene que ver con la luz. Nos damos cuenta de la importancia de entender el valor de la luz para nuestras vidas. En lo natural, algunos de los beneficios de la luz, ahorita nosotros nos quejamos, ¿no? Decimos: este calor, ¿no? Sentimos que nos derretimos, ¿no? Y sí, está tremendo el calor ahorita, pero ¿sabes? Es bueno. Es bueno. ¿Sabes que la luz, sabes que el calor que nosotros recibimos de parte del sol es bueno para nuestros cuerpos? ¿Sabías que cuando tú y yo nos exponemos a la luz, nuestros huesos se fortalecen? ¿Por qué? Porque la luz hace que nuestro cuerpo empiece a generar vitamina D, y la vitamina D es esencial para los huesos. ¿Sabías que los que se exponen a la luz tienen un mejor metabolismo? O sea, digieren con más facilidad los alimentos que los que están todo el tiempo sentados y en la oscuridad o siempre cubiertos bajo techo. Por eso, si algunos padecen de estreñimiento, salte a la luz, exponte al solecito, porque ayuda al metabolismo. ¿Sabes que la luz también fortalece el sistema inmunológico?
Por eso es que cuando se habló de la pandemia, en los tiempos de calor la pandemia empezaba a perder fuerza. ¿Por qué? Porque el calor que recibimos, la luz que recibimos, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Contrario a cuando hace frío. Cuando hace frío recibimos muy poca luz y estamos bien propensos a enfermarnos. Porque no hay tanta luz, no hay tanto calor. ¿Sabes? La luz ayuda al sistema cardiovascular. ¿Sabías esto? Ayuda a que el corazón empiece a trabajar de mejor manera. Y si hablamos de la luz artificial, imagínate si no tuviéramos luz, ¿no? Si no tuviéramos luz artificial, ¿cómo proyectábamos las canciones? ¿Cómo encendíamos las luces? ¿Cómo tocarían los instrumentos sin luz? ¿Cómo servirían los micrófonos sin luz? ¿Te imaginas en tu casa si no hubiera luz? Imagínate tu casa sin luz, sin un solo foquito. Imagínate las calles sin luz. Imagínate las avenidas sin luz. Imagínate una autopista sin luz. Sin luz de tu coche y sin luz en las lámparas. ¿Podrías circular en una avenida así? No. Por muy buena vista que tengas, no puedes circular así. Entonces la luz es sumamente importante, amados, porque sin la luz no podríamos hacer muchas cosas. La luz es esencial en el orden establecido por Dios, ya que como hemos hablado, Dios es un Dios de orden, también es un Dios de luz. Y no puede haber orden sin haber luz. Y en donde no hay luz, no existe el orden. Si tú dices, no, yo escuchaba el martes pasado que nuestro hermano Luis nos compartía que él puso atención al mensaje, llegó a su casa y empezó a escombrar las cosas de su casa. ¿Qué hizo? Trajo luz. Porque sabes, eso tiene que ver con la luz. ¿Cómo te das cuenta de lo que está mal si no lo profundizas? Si no vas más profundo de solamente por la superficie. Muchos de nosotros podemos abrir a lo mejor nuestros armarios y decir, ay, sí, todo está ordenado. Pero si empezamos a escarbar, todo está ordenado. Como hablábamos de las casas, ¿no? Muchos de nosotros decimos, mi casa está limpia. A lo mejor muchos de ustedes limpiaron su casa antes de venir. Pero si movemos el refrigerador, ¿cómo está ahí abajo? Si movemos la estufa, ¿cómo está abajo de la estufa? Entonces, para que realmente está limpia la casa, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la luz. ¿Qué significa? Mover cosas, profundizar, para que verdaderamente todo esté limpio, todo esté ordenado. Entonces, es importante para nosotros entender esto. Lo contrario a las tinieblas es la luz. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos que donde hay desorden es porque hay tinieblas? En donde quiera que hay desorden, en cualquier área de nuestras vidas, en donde haya desorden, ahí hay tinieblas. Y tenemos que entender esto. Hay muchas ideologías, como he hablado dentro del medio cristiano. Mucha gente dice, es que el enemigo no puede tocar a los hijos de Dios. Sí, sí los puede tocar. Y no solamente los puede tocar, los puede posesionar. Y lo hemos visto. Los que hemos estado en el mundo espiritual, los que hemos trabajado en liberaciones, sabemos que esta es una realidad. Sí, el enemigo puede tocar a los hijos de Dios y puede posicionar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay derechos. El martes nos hablaron acerca de esto. Hay legalismos. Y donde hay derecho, él no pregunta. Él llega y toma. Él llega y se mete. ¿Por qué? Porque tiene derecho. ¿Cómo sacas al enemigo si tú le das derecho a que entre? Es como hemos hablado, no es como muchas veces decimos, es que ya no quiero tener cucarachas en la casa. Pues limpia la casa, no dejes basura tirada. La basura es alimento para ellos. Y en donde ellos encuentran suciedad, ahí van a estar fluyendo. Por más que eches insecticida, que traigas al mejor exterminador, van a regresar. ¿Por qué? Porque hay suciedad. ¿No quieres que hayan esos animales? La casa tiene que estar limpia. En donde hay casas limpias, ellos no pueden estar. Porque hay un orden. Yo recuerdo que una de las últimas casas en donde llegué a vivir con mi familia, cuando nosotros llegamos a ese departamento, nos avisaron y nos dijeron, tengan cuidado porque aquí se meten las ratas. Y es horrible eso, ¿no? Son animales feos, ¿no? Déjame decirte que no todos son creados por Dios, ¿eh? Esta es otra mala confusión que tienen. Entonces yo recuerdo que llegamos a esa casa y lo primero que hice antes de pensar en la casa y arreglarla y pintarla y todo, ¿sabes qué fue lo primero que hice? Llegué a esa casa y empecé a orar por esa casa. La ungí y empecé a reprender todo mal que había en esa casa. Empecé a cerrar puertas, empecé a decretar la bendición de Dios sobre ese lugar. ¿Sabes qué pasó? Estuvimos ahí 4 años, bueno, más, que creo que más de 5 años viviendo en esa casa. Ni una sola vez vimos una rata en esa casa. Y antes decían que ahí pasaban como en su casa. ¿Sabes por qué? Porque donde hay orden, no puede haber tinieblas. El enemigo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay un derecho para que Dios actúe. Hermanas que tienen su casita, ¿te imaginas limpiar tu casa en la oscuridad?
¿Te imaginas esto? ¿Cuántos golpes te imaginas que te darías? ¿Y cómo crees que quedaría la casa si la limpias totalmente a oscuras? Si luego nosotros los hombres la limpiamos a la plena luz del día, ¿no? ¿Y cómo queda? Ahora imagínate en oscuridad, ¿no? ¿Te imaginas eso? La luz es fundamental. El intentar, escúchame bien, ordenar algo sin poder ver con claridad lo que se está haciendo es jamás poner orden. El orden tiene que ver con claridad. Para entenderlo mejor, vamos al comienzo. Vamos a regresar a Génesis capítulo 1. Es solamente la introducción. Voy a entrar en materia, no voy a tardar mucho. Porque quiero que entiendan la importancia de la luz establecido en el orden de Dios. En el orden establecido por Dios. Génesis capítulo 1, versículo del número 3 al versículo del número 5 declara la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz, perdón. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muchas veces nosotros leemos las escrituras, pero no profundizamos en ella. Para nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta, amados míos, cuando se termina un día y cuando comienza un día? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por medio de dos, dice la Biblia, de dos cuerpos celestes que Dios creó. Nosotros sabemos que está amaneciendo, ¿por qué? Porque está saliendo el sol. Y nosotros nos damos cuenta que viene la noche porque una de dos, o ya vemos la luna o ya está todo oscuro. Y entonces ahí nosotros diferenciamos entre el día y la noche. Ahora, si tú lees la Biblia, tú sabrás que en este punto Dios todavía no había creado el sol y no había creado la luna. ¿Cómo se determinó o cómo Dios hizo para establecer el día de la noche, la mañana de la tarde? ¿Cómo Dios separa la luz de las tinieblas si aún no había creado el sol y aún no había creado la luna y aún no había creado las estrellas? ¿Sabes por qué nosotros podemos ver con cierta claridad en la noche? Porque también las estrellas irradian luz. Y esa luz, que no es tan fuerte como la del sol, pero sí sirve para iluminar un poco la oscuridad de la noche. Pero en este punto no había existido o no había creado Dios todavía el sol, la luna y las estrellas. Pero Dios ya había hecho algo. Escúchame bien, Dios había creado la luz. La luz no existía. Aún como tú y yo la conocemos, no existía. Algunas veces nosotros no podemos ver el sol porque está medio nublado el día, porque a lo mejor está lloviendo, pero hay luz. Porque cuando nosotros hablamos de luz, no nos referimos solamente al astro solar o al cuerpo celeste del sol. Puede haber luz sin la necesidad del sol. Y esto es algo que Dios nos enseñó desde el principio. Pero no voy a estudiar o no voy a entrar en eso. Nosotros estudiamos y dos versículos anteriores empezamos a darnos cuenta de la condición de la tierra. Y nosotros estudiamos la semana pasada por qué la tierra estaba así. ¿Por qué la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas? Porque el enemigo estaba ahí. Su presencia maligna estaba ahí. Y donde está el enemigo hay esas tres características. Hay vacío, que tiene que ver con vanidad, con vano, sin valor. Hay tinieblas y hay desorden. Esos son sellos específicos de él, son evidencias de que el enemigo está ahí. Entonces Dios tenía un plan. Dios ya tenía un plan. Dios todo lo que hace, Él tiene un plan, Él tiene un proyecto para realizar. El plan de Dios era crear todo lo que nosotros conocemos. Era dar una vida, era crear vida en esta tierra. Pero la tierra, en la condición en la que se encontraba en el principio, no podía conservar la vida. A lo mejor Dios hubiera podido crear la vida, pero la vida no iba a preservarse. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba en condiciones de poder retener la vida. La tierra en como estaba no era el lugar ideal para que Dios empezara a crear algo. Y es ahí en donde Dios decide intervenir, Dios decide actuar para preparar la tierra para toda la creación. Y cómo Dios comienza a intervenir en medio de este punto. Y quiero que entiendas esto. Lo primero que Dios hace es establecer un orden. Repite conmigo, orden. Lo primero que Dios hace no es solamente lo maravilloso de que empieza a crear lo que no existe, de que empieza a crear la luz, de que empieza a crear las plantas, los animales, al humano como un ser.
¿Sabes? Lo primero que Dios hace cuando interviene para que la tierra pueda retener la vida que Dios iba a crear es que Dios empieza a establecer orden, y ese es un orden inquebrantable. ¿Cómo comienza Dios a poner orden? Versículo número 4 dice la Escritura: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En este pasaje, ¿sabes? El contexto de luz es muy profundo, y si yo quisiera hablar en la totalidad de la luz me aventaría 20 mensajes y yo creo que no terminaría. Pero en este pasaje específicamente, en la palabra hebrea, en el cual está escrito, la palabra luz se traduce como separación. Cuando Dios dice sea la luz, la traducción es Dios separó la claridad de la oscuridad. Entonces, en este pasaje, no en toda la Biblia, quiero ser muy claro con esto, no en toda la Biblia, en este pasaje la palabra luz se traduce como separación. ¿Qué es lo que Dios hace y empieza a poner orden? En primer lugar, separa la luz de las tinieblas. En otras palabras, en el contexto que estamos estudiando, el Señor empieza a separar el desorden del orden. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios empieza a establecer su reino primero en la tierra. Dios separa el desorden del orden, separa las tinieblas de la luz, separa el gobierno de Satanás del gobierno de Dios. Hace esa separación. En este pasaje habla acerca de eso, habla de esa separación. Amados, todas las cosas fueron creadas por Dios a través de su palabra. En el versículo 3 vemos que el Señor no lo pensó. El Señor no solamente dijo voy a mover las manos y ya. Por eso es la importancia de que nosotros les instamos como iglesia: aprende a hablar la palabra de Dios, aprende a declarar. El Señor no lo hizo en su mente. El Señor no solamente se quedó viendo la tierra y dijo, si Dios no es psíquico, Dios es creador de todas las cosas. ¿Sí? Ojo con esto, con lo que te estoy diciendo. Dios no es psíquico. Es que yo oro en mi mente. Pues tampoco Dios lee a los psíquicos, ¿eh? Dios escucha cuando sus hijos hablan. Oye lo que te estoy diciendo. Dios comienza a trabajar y dice la Escritura que Dios habla. Dice el versículo 3: y dijo Dios. Dios comienza a hablar y declara una palabra. Dice, sea la luz, y fue hecha la luz. En el contexto que estamos estudiando, Dios dijo que se vaya el desorden y voy a establecer orden sobre la faz de la tierra. La luz en este pasaje, amados, tiene que ver con el gobierno absoluto de Dios. Dios no podía, escúchame bien, crear todas las cosas y pretender que vivieran bajo su gobierno si primero no establecía su gobierno en la tierra. Por eso Él dice, vamos a separar la luz de las tinieblas. Vamos a hacer una separación. Por eso la Escritura dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que ellos habitan. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que Dios hizo al crear todas las cosas fue poner orden, establecer su gobierno sobre la faz de la tierra. Por eso es que todas las cosas se sujetan a la voz de Dios. El cielo escucha la voz de Jesús, ¿sabías esto? La tierra escucha la voz de Dios. Las plantas escuchan la voz de Dios. Los animales escuchan la voz de Dios. Solamente el humano como ser es el único que Dios facultó de poder escuchar la voz de Dios y tomar la decisión si quiere o no quiere seguir la voz de Dios. El hombre es el único que tiene esta facultad. Las plantas no tienen esa facultad, los animales no tienen esa facultad, los cielos no tienen esa facultad. Solo Dios al hombre le entregó este regalo que se llama libre albedrío. Solo el hombre lo tiene. Lo demás de la creación, no. Cuando Dios hace esta separación de la luz de las tinieblas, también Dios estaba estableciendo lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y Dios estaba estableciendo su orden por encima del desorden. ¿Y cómo aplica esto, amados hermanos? Déjame decirte que, como hablé, el orden establecido por Dios es un orden inquebrantable. ¿Sabes? La luz y las tinieblas nunca van a compaginar. En donde hay luz, no hay tinieblas. Y en donde no hay tinieblas, no hay luz. Nunca pueden estar juntas. No pueden estar juntas. Hay gente que me ha dicho, pero pastor, ¿qué pasa con las sombras? Pero eso no es tinieblas, eso se llama reflejo.
Son dos cosas totalmente diferentes. Si tú puedes ver a lo mejor, y ahorita vemos en la pared el reflejo de la bocina, pero esas no son tinieblas, ese es un reflejo. La luz hace que se refleje la forma de la bocina en la pared, pero ahí no hay tinieblas. Las tinieblas es cuando no hay un solo halo de luz, no hay un solo rayito de luz. Esos son tinieblas. Pero donde entra un pequeño rayito de luz, ya no hay tinieblas, ya hay luz. Nunca van a poder compaginar y nunca, por más que lo intentes, vas a poder encontrar tinieblas en donde hay luz, y nunca vas a encontrar luz en donde hay tinieblas. No se puede. Son principios inquebrantables. ¿Me estás entendiendo? El orden de Dios no se quebranta. Por eso te digo que el orden de Dios termina colocando todas las cosas en el lugar a donde corresponden. Si Dios dice que sea la luz, las tinieblas se tienen que ir. Y si no hay luz, las tinieblas prevalecen. Es un orden inquebrantable. Tenemos que entender esto. Dios determinó desde el principio que la luz fuese sobre las tinieblas. ¿Qué significa? Siempre va a prevalecer lo malo por encima de lo bueno, lo correcto por encima de lo incorrecto y el orden por encima del desorden. Siempre van a prevalecer. Por eso se dice que tarde que temprano se hace justicia. Tarde que temprano. Algunos tardan, otros no tardan, pero tarde que temprano se hace justicia. ¿Por qué? Porque el orden de Dios es inquebrantable. Dile a la persona que está a tu lado: el orden de Dios es inquebrantable. Es inquebrantable. No se puede romper. Entonces déjame decirte más. ¿Sabías que todos los hijos de Dios tienen que entrar en la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabías esto? Ahora, muchos de nosotros, como nos compartían en la alabanza, nosotros decidimos hoy si queremos o no vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿sabías que va a llegar un día en que quieras o no quieras, Dios te va a llevar a que hagas su voluntad? ¿Sabes cuál es la diferencia? Te va a doler. Porque cuando lo haces con gozo, es una bendición. Cuando el Señor te forza a que hagas su voluntad, te va a doler. Y vas a llorar y te vas a lamentar. Pero tarde que temprano, todos vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Queramos o no queramos. Porque es un principio inquebrantable. Por eso mejor haz la voluntad de Dios. Como decimos los mexicanos, flojitos y cooperando. Es mejor obedecer por las buenas que por las malas. ¿Qué pasaba con muchos de nosotros cuando éramos chiquitos y mamá nos mandaba a hacer algo? No lo hacíamos y no nos decía nada, pero cuando menos sentíamos, ahí iba la voladora, ¿no? La chancla, el cinturón, por no obedecer. Pero ¿qué pasaba cuando obedecíamos? Todo tranquilo, en paz, en calma. ¿Sabes? Muchos de nosotros tenemos la idea, y no sé de dónde te la han vendido, de dónde te la metieron, que siempre vamos a estar huyendo de la voluntad de Dios y siempre vamos a hacer lo que queramos. Va a llegar un día en donde Dios te va a llevar a hacer lo que Él quiere que hagas y no vas a poder evitarlo. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama trato de Dios. Y léelo en la Biblia. Está en la palabra de Dios. Dios va a tener que tratar con cada uno de nosotros para que hagamos lo que Él quiere, porque no siempre vamos a hacer lo que nosotros queramos. Tarde que temprano vamos a terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y déjame decirte más, en los tratos de Dios no existe nadie más. El Señor dice: te quito todo y ahora eres tú y soy yo. Y por más que pidas a personas que oren por ti, que te impongan las manos, que reprendan todos los demonios, las cosas no cambian. ¿Sabes por qué? Porque es la mano de Dios sobre tu vida. Y eso nadie te lo puede quitar. Yo ya viví eso, por rebelde, por desobediente. El Señor trató conmigo un año y como decimos nosotros, ya no veía lo duro, sino lo tupido. Porque por más que oraba y por más que oraban por mí, las cosas no cambiaron. Y yo me sentía totalmente solo en ese proceso. Hasta que una noche realmente derramé mi espíritu y mi corazón delante del Señor. Le pedí perdón y le dije: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ese día escuché una palabra del Señor que me dijo, y me dijo lo siguiente: levántate y no peques más. Nunca quieras volver a oír de mi voluntad. Y sabes, hoy no lo hago, porque no quiero volver a ser tratado por Dios. He pecado, sí, me he equivocado, sí, pero intento siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es un principio inquebrantable. Tarde que temprano vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo el Señor empieza a mostrarnos lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y el orden por encima del desorden? Número 1, a través de su palabra. Acompáñame a Proverbios, capítulo número 6, versículo del número 23. A través de su palabra. Por eso es que la Biblia dice que Dios dijo, Dios habló.
Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amados, ¿cómo nosotros vivimos en luz estando en orden? A través de la palabra de Dios. No podemos vivir una vida ordenada si no vivimos bajo los principios bíblicos establecidos por Dios. Mucho lo hemos hablado, hay principios para todo. Y en esta serie que estamos hablando del orden, vamos a tratar esos puntos. Hay un orden para la familia, hay un orden para el matrimonio, hay un orden. ¿Alguien ha escuchado aquí la palabra ética? ¿Has escuchado la palabra ética? ¿Y sabes lo que significa la ética? ¿Sabes? Vamos a hablar de eso, porque sabes, hay muchos cristianos que sus creencias no compaginan con su ética. Porque ética es importante para vivir una vida cristiana. No se puede creer en un Dios de orden y ser una persona desordenada. Va en contra de la ética. Es como aquel que trabaja, ¿no?, en un buffet de abogados honestos, ¿no? Y es un ladrón. No tiene ética. Porque trabaja en el lugar correcto, con las personas correctas, pero es una persona incorrecta. Porque no tiene ética. ¿Sabes? Hay ética en la Biblia y muchos cristianos no lo conocemos. Hay una ética para ser cristianos. Hay una ética para ser verdaderamente hijos de Dios. No solamente, ya acepté a Jesús, ya estoy bien. No, hay una ética. ¿Sabes? Hay orden para la familia, hay orden para la economía, hay orden para la salud, hay orden para todo. Por eso la Escritura dice en este versículo que acabamos de leer, versículo 23, que el mandamiento es lámpara. Habla de luz y la enseñanza es luz. Amados, yo hablaba el jueves en el curso de inteligencia emocional, en donde no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Nunca vamos a crecer si no aprendemos. Para eso la casa se ha procurado, ya se ha preocupado, como iglesia nos hemos preocupado por estar constantemente dándoles cursos, enseñanzas. Tenemos el discipulado, curso de inteligencia emocional, centro de crecimiento avanzado, tenemos predicaciones los martes, predicaciones los domingos, tenemos la reunión de matrimonios mensual, el trabajo de jóvenes y adolescentes semanal. O sea, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas enseñanzas. Pero ¿cuántos de nosotros somos activos en esas enseñanzas? Y sabes, la mayoría de nosotros no somos activos. ¿Cómo vamos a vivir en orden si no conocemos la palabra de Dios? No, es que yo leo la palabra en mi casa, pero ¿la entiendes? ¿Entiendes lo que está escrito? ¿Realmente entiendes lo que Dios quiere hablar a través de su palabra? ¿Sabes? Si no hay enseñanza de la Escritura, jamás vamos a vivir una vida ordenada. Siempre vamos a estar en una vida en desorden. ¿Y cuál es el peligro de esto? El reino de Dios no se establece en nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver. Y versículos más adelante dice: y no puede entrar en el reino de Dios. No pueden ver lo mejor del cielo. No pueden ver las bendiciones, no pueden ver la gloria del Señor en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. ¿Te acuerdas del capítulo de Oseas? Capítulo 3, si no me equivoco, ¿no? Oseas 3:10, que nos dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por ignorantes, por no conocer mi voluntad, por no conocer la palabra. Entonces, ¿queremos vivir una vida ordenada? Tienes que conocer la palabra de Dios. Y ahora decimos, es que yo la leo, pero la interpretas a tu manera o la interpretas bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que están en el CCA, les estoy enseñando métodos de estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia. Y hay otra materia que se llama hermenéutica, que habla acerca de principios para interpretar de forma correcta la palabra de Dios. Porque no es lo que yo entiendo, es lo que la Biblia dice, es lo que Dios ha establecido. Entonces ahí es en donde viene la enseñanza. Salmo 119, versículo 5 dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué con tanta facilidad tropezamos? ¿Por qué con tanta facilidad nos apartamos del camino del Señor? ¿Por qué con tanta facilidad servimos a dioses ajenos? Porque estamos en tinieblas. No hay conocimiento de la palabra. Podemos tener mucho conocimiento de Dios, hablar mucho de Dios, creer mucho en Dios. Sin conocimiento de la palabra no hay luz. Porque la palabra de Dios es la luz que nos revela el orden establecido por Dios a través de su palabra. El orden, el vivir en orden, tiene que ver con vivir en luz. Y esto solo se consigue al vivir bajo las ordenanzas o los mandamientos establecidos por Dios. No es suficiente con solo creer en Dios y pensar que ya estamos en luz.
Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios para poder caminar en ese orden establecido por Dios. La misma Escritura declara que la palabra de Dios ordena los caminos y el vivir de los hijos en un debido orden. Vamos a leer Salmos 37, 23 y con eso termino. Salmos 37, versículo del número 23. Salmos 37, versículos 23 dice la palabra: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si hoy pudiéramos estar frente al Señor, si hoy pudiéramos realmente, físicamente, literalmente, si hoy pudiéramos estar delante del trono de Dios, ¿crees que Él aprobaría la vida que llevamos? No me contestes, contéstate a ti mismo. Si hoy pudiéramos estar delante del Señor, ¿crees que Él aprobaría nuestra vida? Él diría: bien, qué buena vida llevas. Estás caminando en orden, estás caminando bajo principios. ¿Crees que el Señor aprobaría la vida que tú y yo llevamos? Porque fíjate lo que dice este versículo. Este versículo dice que no solamente Dios ordena los pasos del hombre, sino que Él también aprueba su camino. ¿Cuántos de nosotros, si hoy nos presentáramos delante del Señor, estaríamos aprobados por Él? ¿Y cuántos de nosotros estaríamos como en las catafixias del Chabelo, ¿no? Con un horroroso tache, porque nuestras vidas están totalmente desordenadas delante de su presencia? Amados, ¿por qué te hablo todo esto? ¿Por qué el Señor trae esta palabra para nosotros? Porque, ¿sabes? Dios no ha cambiado. Dios, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue siendo el gobernador de todas las cosas. Dios sigue siendo sanador. Dios sigue siendo libertador. Dios sigue siendo gobernador. Dios sigue siendo todo eso. Dios no cambia. Entonces surge una pregunta: ¿por qué entonces, como hijos de Dios, no podemos ver eso de parte de Dios? ¿Por qué no podemos ver victorias, pero verdaderas victorias, no apenas pequeños rasguños, ¿no? que son realmente para muchos de nosotros? Y mira lo que te voy a decir: solamente por misericordia de Dios, a veces Dios nos envía solo salvavidas, pero no son victorias. Son apenas así como que para que agarres aire y respires y órale, vuélvele a chambear, ¿no? ¿Por qué no podemos ver estas grandes victorias de Dios? ¿Por qué no podemos ver su reino establecerse en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos ser constantes en todo lo que hacemos? ¿Por qué no podemos crecer espiritualmente? ¿Por qué una y otra vez seguimos cayendo en los mismos errores, en los mismos pecados, en los mismos problemas? Y pensamos: ¿será que Dios ya no es tan grande? ¿Será que Dios ya no es tan fuerte? ¿Será que Dios ha perdido fuerza con el paso del tiempo? ¿O el mundo ya es, y el pecado ya es algo tan poderoso que Dios ya no puede hacer nada? Y sabes, la respuesta es no. Dios sigue siendo el mismo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la iglesia, los hijos de Dios, han dejado de vivir de acuerdo al orden establecido por Él. Todo hijo de Dios que vive en el orden de Dios ve las victorias de Dios. Ve las victorias de Dios. Esta semana nosotros recibimos como familia una gran victoria. ¿Por qué? Porque decidimos caminar en orden. Decidimos vivir bajo lo que Dios ha establecido en su palabra y no bajo lo que nosotros nos gustaría o lo que nosotros queremos. Por eso es que te estoy trayendo estas palabras, porque sabes que Dios estamos transmitiendo a las personas, ¿no? Imagínate la gente que vive en nuestro entorno, ¿no? Y ve que siempre estamos llenos de deudas, siempre estamos peleando, siempre estamos maldiciendo, nos salimos enojados de casa, que hasta ni saludamos a los vecinos, en enfermedades, en limitaciones, peleando siempre con los hijos. ¿Qué te imaginas que piensas de nosotros? Y saben que somos cristianos, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan del Dios al cual tú y yo servimos? Mira, y eso que dicen que tienen la verdad, y eso que dicen que son cristianos, no, yo por eso mejor me quedo en mi religión. ¿Sabes por qué la gente ha dejado de creer en Dios y ha dejado de creer en el Evangelio? Porque nosotros, como hijos de Dios, estamos mostrando un Dios que no es nuestro Dios. Estamos mostrando lo que nosotros somos. Por eso es tan importante que tú y yo podamos entrar en el orden establecido por Dios. Aquí no se trata de tus creencias doctrinales. Puede que tú te seas más empático con los bautistas, con los presbiterianos,
Puede que para ti sea una locura, nosotros los pentecostales que somos unos locos arrebatados. Aquí no tiene que ver con esto. Cómo lo que tú crees se ha convertido en una bendición en tu vida. Cómo lo que tú profesas se ha convertido en una realidad en el entorno en el que vives. Porque si no es así, entonces no estás creyendo en verdad. Y no estás viendo lo mejor de Dios en tu vida. Porque Dios solamente sabe dar lo mejor. Dios no da lo menos. En el libro de Santiago capítulo 1 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay cambio, no hay variación. Dios desde el principio siempre dio lo mejor y Dios hasta el final siempre va a dar lo mejor. Necesitamos entrar en ese orden, amados. Necesitamos que la gente allá afuera vea quiénes somos. Acuérdate que te hablé de dos principios. Uno, principio de identidad, y dos, principio de posicionamiento. Yo hablaba con mis líderes en la mañana. Uno de los problemas que tenemos hoy en día en la actualidad con la iglesia es que tiene una mente bien tronada, bien trastornada. Tienen tantas mezclas en sus pensamientos de Dios, de la iglesia y del mundo, de la cultura, de la filosofía, que ya ni ellos mismos saben en lo que creen. Esta es una realidad de la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia de nuestros tiempos ya ni siquiera sabe en lo que cree. Porque viene a la iglesia y cree en Dios, pero sale al mundo y también cree en el mundo, también cree en la diversión, también cree en los entretenimientos, también cree en los placeres, ya no sabe ni en lo que cree. ¿Sabes por qué? Porque su mente está toda trastornada. ¿Y sabes por qué está trastornada? Porque han salido de los principios espirituales por Dios. ¿Cuántos cristianos se justifican diciendo, no, yo es que en mi casa tengo comunión con Dios? Y piensan que están bien delante de Dios. Y piensan que Dios aprueba, y cada mañana que se levantan Dios dice, qué bueno que hoy no fuiste a la casa del Señor. Qué bendición que eres una persona tan inconstante. De esos quiero para mi reino. Y en su mente piensan que Dios los aprueba. Y viven bien y viven felices y piensan que no pasa nada. Porque su mente está totalmente distorsionada. ¿Y sabes por qué? Porque hemos dejado de vivir bajo el orden que este libro maravilloso nos ha dado. Por eso estamos perdiendo nuestra identidad como hijos de Dios. El propósito de esta serie no es limitarnos. El propósito de esta serie no es decir no disfrutes la vida. El propósito de esta serie es que conozcas lo mejor de Dios. Porque al vivir bajo orden vamos a ver lo mejor de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir una vida cristiana sin vivir una vida ordenada. Va en contra de la palabra de Dios. Por eso desde el principio Dios estableció ordenanzas, mandamientos, lineamientos. ¿Para qué? Para enseñarle a sus hijos a vivir una vida ordenada, una vida en bendición, una vida en victoria. Porque los hijos de Dios tienen que ser gente victoriosa, no gente perdedora, no gente que se esté lamentando por la vida que lleva. Los hijos de Dios somos victoriosos. La Escritura dice, en el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¿Cómo se convierte esto en una realidad en nosotros? No es un lema, no es un eslogan, es un principio de posicionamiento, viviendo bajo un orden establecido por Dios. Ponte de pie en esta tarde. Javier, acompáñame aquí, por favor. Yo quiero hacerte una pregunta. Si hoy pudiéramos hacer un examen profundo y bien conciso de la totalidad de nuestras vidas, ¿cuánta de nuestra vida está realmente ordenada bajo los principios de Dios? Nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra moral. Ojo con la moral, ahí viene la confusión. Hay mucha gente que ya no entiende la moral de Dios, viviendo bajo la moral del mundo. Hay una moral establecida por Dios, una moral inquebrantable establecida por Dios. Nuestra salud, nuestra economía, en fin, la totalidad de nuestro ser. ¿Cuánta de nuestra vida, podríamos decir, está ordenada en base a principios bíblicos? ¿Y cuánta de nuestra vida podríamos reconocer con toda sinceridad que está fuera de orden? Y decimos, no, esto está totalmente desordenado. Amados, el orden no es una limitación.
El orden es una bendición. Si tú no le debes nada a nadie, no tienes por qué esconderte, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero si tú debes dinero, pues escóndete de los cobradores, porque van a ir a cobrarte. Esa es la importancia de vivir en orden. Si yo no le debo nada a nadie, puedo salir a la calle con tranquilidad, puedo ver a todas las personas a los ojos, puedo ir a cualquier lugar sin necesidad de que me estén cobrando, de que me estén diciendo, porque vivo en un orden. Quien respeta las normas, quien respeta las leyes, quien cumple con sus obligaciones y hace todos sus deberes, va a vivir en paz. Vive en paz. Sabes, yo me doy de golpes de todas esas veces que cometí tonterías por estar sacando cosas que no debía, y a cada rato iban a tocar a mi puerta para irme a cobrar. Hoy ya no pasa eso. Hoy espero que alguien toque a mi puerta, pero para bendecirle, no para cobrar. Sabes, se vive en paz cuando tú cumples las normas, cuando cumples las leyes. Se vive tranquilo. Mucha gente tiene esta mentalidad en la iglesia, y escúchame bien. Mucha gente dice, ¿y de qué sirve hacer lo correcto si no veo grandes beneficios? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Hay mucha gente en la iglesia que piensa así, ¿y de qué sirve estar tanto en la iglesia si yo no veo nada? ¿De qué sirve esforzarse tanto en vivir en santidad si yo no veo nada? A mí Dios no me bendice, a mí Dios no me da, a mí Dios no me escucha. Pero ¿sabes por qué mucha gente en la iglesia piensa esto? Porque como su mentecita está toda dañada, solamente piensan en lo material, solamente piensan en dinero, posesiones, poder. Pero ¿sabes? Hay grandes beneficios en hacer lo correcto. ¿Sabes que te diga cuál es uno de los mejores beneficios que una persona puede recibir al hacer lo correcto? Es tener una conciencia limpia. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra conciencia limpia delante de Dios sabiendo que estamos haciendo lo correcto? ¿Y cuántos de nosotros la palabra cada vez que venimos nos está pegue y pegue como un martillo en la cabeza? Porque ¿sabes qué es lo que nos acusa? La conciencia. Que eso es algo que no podemos evitar, ¿eh? La conciencia nos va a estar redarguyendo una y otra vez. Hay beneficios en hacer lo correcto. La conciencia está limpia y no estás con cargas de decir, híjoles, es que hice esto, híjoles, es que ya va a empezar el pastor otra vez con sus cosas, ¿no? Alguna vez una persona me decía, es que ustedes predican en contra de nosotros. Le dije, no, si mi conciencia está tranquila y lo que están hablando yo no lo estoy haciendo, no me tiene por qué pegar. Pero si la palabra me está pegando, es porque mi conciencia me está acusando al hacerme ver lo que estoy haciendo mal. Entonces sí hay beneficios. ¿Quién no quiere una conciencia limpia? Yo a cualquiera puedo ver a la cara y con una conciencia limpia. ¿Sabes? Hay beneficios. Se vive en paz, como ya hablé. ¿Sabes? Se vive en rectitud. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo jamás vamos a poder comprar y que eso solamente la vamos a conseguir cuando vivimos en orden, ¿sabes cómo se llama? Rectitud, integridad. Una persona que vive en orden es una persona recta y es una persona íntegra. ¿Sabes qué es lo más valioso que tiene una persona? Alguna vez a lo mejor lo has escuchado, pero ¿sabes qué es lo más valioso que tiene una persona? Su palabra. Tu palabra pesa más que cualquier bien. Y una persona que es recta y una persona que es íntegra, escúchame bien, cumple lo que dice. Porque eso tiene que ver con vivir en orden. Si dice voy, va. Y no solamente va, dice estoy ahí a las 4, va a estar antes de las 4. Porque es una persona íntegra, es una persona recta, porque vive en un orden. Si yo sé que tengo un compromiso, ya no hago más compromisos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo sé que tengo que ir a un lugar, ya no voy a quedar en ir a otros lugares. ¿Por qué? Porque soy una persona ordenada. Escúchame bien. Y eso es algo que no se compra con dinero, ¿eh? La rectitud y la integridad es algo que no se compra con dinero. ¿Sabes? Una persona que vive en orden vive en quietud, no vive angustiada, no vive ansiosa, no vive afanada. Es que no alcanza, es que esto, es que los gastos, es que aquello. Vive en quietud. ¿Por qué? Porque vive en orden. Es una persona ordenada. Amados, vale la pena vivir en orden.
vale la pena. Los beneficios de vivir en el orden establecido por Dios no se pueden conseguir de ninguna otra manera. Podemos tener todos los recursos del mundo y no vivir en paz. Y podemos tener lo necesario y tener una vida completamente en paz. Porque la paz es algo que no se compra. La felicidad es algo que no se compra. La integridad es algo que no se compra. Eso solamente lo da el orden. El orden es luz. Y la luz es producto de un mandamiento. Cierra tus ojos. Hoy necesitamos pedirle al Espíritu Santo que traiga luz a nuestras vidas. El Señor vio que la tierra estaba desordenada y no dijo, así que se quede. El Señor dijo, bueno, hay desorden, es hora de poner orden. Amado, amada, jóvenes, adolescentes, matrimonios, familias que estamos aquí. Si reconocemos, aunque sea en una área de nuestras vidas, porque a veces ahí viene la otra justificación, ay, pero nada más es en eso, no se necesita más. Con una cosa es más que suficiente. Si reconocemos que hay desorden en nuestra vida, hoy le puedes decir al Señor, Señor, produce luz en mí, Señor. Quiero vivir en orden. Quiero ser una persona ordenada, Señor. Quiero ver lo mejor de ti para poder mostrar lo mejor de ti. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque nosotros somos un ejemplo para el mundo. No el mundo tiene que ser un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para otras familias, para otros matrimonios. Jóvenes, ustedes tienen que ser un ejemplo para otros jóvenes. Adolescentes, ser un ejemplo para otros adolescentes. Hoy, como iglesia, nos hemos amoldado tanto al mundo que nos estamos convirtiendo en la gente del mundo. En muchas áreas de nuestras vidas. Hoy el Señor quiere poner orden en nuestras vidas, amados. El Señor quiere establecer orden en todo lo que somos. Por eso necesitamos orar y pedirle al Señor, Señor, ordena mi vida. Y toma la decisión de dejar de ser ya una persona inconstante, porque esto tiene que ver con un desorden. Y aprovecha todas las enseñanzas, aprovecha cada una de los mandamientos, de las doctrinas que estamos enseñando en esta casa. Ya lo que hiciste tiempo atrás no lo puedes cambiar. Empieza a poner orden en tu vida. ¿Sabes? Mucha gente lamentablemente entra en el orden de Dios hasta que lo pierde todo. Ya que perdió trabajo, perdió familia, ya que perdió la salud, entonces ahí se dice, Señor, quiero entrar en tu orden. Ese es cuando el Señor empieza a tratar y dice, ahora te voy a llevar a que empieces a trabajar en mi orden. Pero no hay necesidad de llegar a ese punto, amados hermanos. Hoy dile al Señor, Señor, ayúdame, quiero vivir en ese orden. Trae luz a mi vida, Señor. Trae luz en cada área de mi vida, Señor. Señor, haz esa separación de la luz y de las tinieblas. Haz esa separación de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Muéstrame, Señor, qué cosas tengo que cambiar en mi vida, qué cosas tengo que trabajar en mi vida, porque de esta manera es que vamos a entrar en el orden establecido por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia. Una palabra, Señor, tuya, y hizo que viniera un orden, Padre, el cual hasta hoy en día es un orden inquebrantable, Señor. Una palabra tuya comenzó a traer tu gobierno.